Hola amigos y bienvenidos a su podcast de la risa y el olvido. Y como cada semana estamos muy contentos de traerles este programa a ustedes, no puedo iniciar sin antes dar la bienvenida a mis amigos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola Alfa, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Tú, Dave, cómo estás? Saludos a todos. Bien, gracias. Pues muy contento, la verdad, otra vez de estar en este programa para que grabo muy a gusto para todos ustedes. El día de hoy les tenemos un tema bien interesante. Ya habíamos hablado de este tema, pero la verdad quedaron por ahí varias cosas de qué hablar. Vamos a hablar de inteligencia artificial volumen 2. Y bueno, le doy la palabra a Jorge. Adelante, Jorge. Gracias, Dave. Bueno, lo que quiero hacer hoy, creo un poco, es quizás ligar un poco de algunos temas que ya hemos abordado con la cuestión de la inteligencia artificial. Por ahí recuerdo que tuvimos un tema, aparte del de inteligencia artificial, que fue uno de los primeritos que hicimos. Hubo otro de la revolución del pensamiento, donde les hablamos eh, de cómo hubo una época en la historia del intelecto en donde el conocimiento se partía como principalmente desde una autoridad, y esa autoridad usualmente era Aristóteles y también era la iglesia, ¿no? Y la idea como de Dios. Eh, en esa mismo, digamos que línea de pensamiento, eh, algo que brevemente por ahí toca en aquella ocasión es que eh, algo pasó en la revolución del pensamiento que iniciamos a modificar la manera en la que encontrábamos verdades. Y gracias a, por ejemplo, pensadores como Descartes sería uno de ellos, pero quizás a lo mejor los más importantes serían figuras como Galileo y ya después Newton. Empezamos a pensar en el mundo de una manera diferente, o sea, empezamos a pensar en el mundo de una forma más racional y también de una manera en que tanto lo más grande como lo más pequeño se puede entender a través, por ejemplo, de la física y de las matemáticas, así tal cual. Eso empezó a hacer, por ejemplo, que muchos científicos empezaran a tener una visión diferente del cosmos y hasta una visión diferente, por ejemplo, del Dios en el que creían. O sea, la mayoría de los científicos en esos siglos era gente que seguía creyendo en Dios, pero pero que era un Dios con unas cualidades diferentes. O sea, era un Dios que te exigía conocer física y te exigía conocer matemáticas para tratar de entender el mundo en el que vivíamos y para tratar de entender la realidad. Sí, Alfa. Alan Watts menciona que ellos creen en un Dios relojero, en un Dios Ujú. que crea un universo mecánico que va funcionando puntito a puntito, como también se ha discutido justo el Dios de Aristóteles, y él en verdad creía en un Dios porque él menciona el primer motor. Ese sería como el Dios impulsor, el que echa a andar el mundo y luego ya lo deja ahí. Ajá. Sí, y en esa nueva forma como de ver a Dios, a mí me gusta mucho esa imagen como el Dios relojero, porque además luego hay otros autores que apuntan a que tú puedes analizar, por ejemplo, si la visión que se tenía de ese Dios relojero, o sea, ¿por qué relojero? Porque cada parte del cosmos está exactamente en el lugar perfecto. O sea, si tú mueves del lugar a cualquier planeta de todo el universo, vas a ocasionar un caos, ¿no? Sería como decir, por ejemplo, ya una vez que Newton llega a la Tierra y descubre, comprueba, por ejemplo, la ley de la gravedad. O sea, ¿qué pasaría si le quitamos la gravedad al universo durante un segundo? Todo se va a la mierda, ¿no? Entonces, por eso ese Dios relojero, o sea, ese Dios que acomodó cada uno de los astros justo en el preciso lugar para que las formas funcionaran de manera perfecta. Y a ellos les hacía mucho sentido, o sea, pensar en un Dios que hacía eso y decían, o sea, nada más algo impresionante podría haber hecho todo este universo que nos rodea. Eh, También está esta idea, por ejemplo, que tenía Rousseau, y ahí se liga el comentario que hizo hace rato, y es que Rousseau también tenía esta creencia en un Dios que decía es que la vida por sí sola es inerte, la vida por sí sola, la materia, perdón, por sí sola es inerte y no tiene vida, o sea, no se mueve por sí sola. Necesitas a alguien que le meta esa vida y necesitas a alguien que también que la ponga en movimiento. Entonces acababan siendo cosas muy comunes de la época. ¿Por qué demonios les cuento todo esto? Porque sí fue realmente una revolución del pensamiento, por ejemplo. Eh,
dejar de explicar por qué eruptó el volcán y decir que un volcán eruptó porque el espíritu del volcán está enojado, que era como se explicaba originalmente, allá meterte ya con poco a poco a entender placas tectónicas y el resto de la física de cómo funcionamos hacia adentro, ¿no? Y hacia arriba. Pero hubo un tema en específico todavía en el siglo XVIII y XVII, sobre todo en el XVII, pero todavía se arrastró el XVIII, en donde hablar de espíritu seguía teniendo sentido, y era en, en, en el pensamiento humano, en esa Pues parte. todavía para mucha gente. Ajá, todavía para mucha gente, o sea, mucha gente todavía piensa, tiene esta concepción, por ejemplo, del alma, pensando en que como ahí debe de estar nuestra esencia, entonces ahí tienen que estar nuestros pensamientos y nuestras emociones, y ahí tiene que estar nuestras memorias también, ¿no? De Por ahí entrada, para mí, asumir que tenemos un alma, parte de ese Ajá, mismo tipo de sí, pensamiento. sí, ajá. Recuerdo por ahí les comenté que Juan Pablo II, ya como papa, aceptó la teoría de la evolución, o sea, dijo, es que hay demasiadas pruebas de la evolución y es algo que la iglesia no puede negar. Pero lo que sí no ha evolucionado es el alma, como diciendo la parte que no ha evolucionado es el alma, la parte de los pensamientos, es la parte de libre albedrío, porque esa no tiene partes, porque esa es divina, porque esa no podría evolucionar, porque esa ya acaba siendo perfecta desde un inicio, ¿no? Y entonces es bien curioso, o sea, cómo si nos atrevimos como humanidad a romper las reglas y cambiar por completo la forma de pensamiento y buscar evidencias, pero cuando se trataba del pensamiento humano, cuando se trataba de las emociones humanas, cuando se trataba de la conciencia humana, todavía seguíamos diciendo que una persona que cometió un crimen terrible era porque tenía un alma perturbada o porque tenía un arma, digamos que diabólica o lo que fuera. O sea, todavía le seguíamos metiendo detrás como esa explicación que parecería una explicación mucho más teológica. Y les digo esto porque sí van a empezar a surgir figuras, por ahí yo me acuerdo de dos que me gustan mucho, que es la Métrie y Diderot, que ya son figuras ateas dentro del siglo XVIII y que ellos ya empiezan como a hacer una crítica súper intensa a la gente que sigue pensando que no se puede criticar, o no criticar, pero no se puede pensar de una manera distinta, ahora sí que la conciencia, y ahora sí que la emoción humana y todo eso. Y los dos tienen esta postura de que en realidad todo lo que existe es material y que el misterio del pensamiento humano es un misterio para la ciencia. No es un misterio para la teología, no es un misterio para religiones, es un misterio para la ciencia tal cual. La metría era médico y entonces él así veía el cuerpo. Tiene por ahí unas disertaciones interesantes donde dice, traten de tener una discusión filosófica con alguien que tiene una fiebre y van a ver cómo su pensamiento va a ser muy distinto, van a ver cómo su habilidad de razonamiento va a ser muy diferente, o vean a alguien que acaba de perder mucha sangre, ¿no? Y traten de tener algún contacto o sea, intelectual más elevado, y la persona no va a poder, o sea, y no va a poder porque su cuerpo no está pudiendo, porque la parte que tiene que ver con el pensamiento y la parte que tiene que ver con la conciencia también es material. Eh, entonces, ellos dos poco a poco, entre otras figuras, eh, empiezan a meternos esa semillita, ¿no? O sea, what if, o sea, ¿qué sí? O sea, ¿qué si realmente esos pensamientos, qué si realmente esta conciencia, qué si realmente esto que es la parte como más sagrada del ser humano, o sea, la parte divina que tenemos en nosotros, la parte que es a imagen y semejanza de Dios, en algunas interpretaciones, ¿qué si también es material? Como Desde el resto del Platón, universo. desde Platón confirmado por Descartes, así se tenía. El alma es divina, perfecta, y es lo bonito que le da vida a esta parte imperfecta material corpóreo. Ajá. Y vamos, o sea, yo digo, ya siendo hijos del siglo XX y XXI, ¿no? Pero a mí se me hace fascinante, yo creo que también como ustedes, pues pensar que aceptar que es material, la parte de la conciencia del pensamiento y los recuerdos y las emociones y todo lo demás, eh, y que seamos capaces como humanidad de hacer cosas tan bellas en el arte y hacer cosas tan impresionantes en la ciencia o en la filosofía. O sea,
sigue siendo espectacular. Lo que pasa que, pues ahora sí que acaba rompiendo muchos paradigmas y sobre todo acaba haciendo a lo mejor que nos sintamos un poco menos divinos. No sé si quieran decir algo. ¿Todo bien? No, y nada más quería comentar esa parte de la conciencia, es interesante porque ha habido muchos experimentos y han intentado mucho ver esta parte de poder guardar la conciencia de alguna manera o de poderla replicar dentro de alguna computadora, cosa que obviamente ha sido imposible y cosa que yo creo que va a ser muy difícil porque al final no sabríamos si realmente es la conciencia de una persona o únicamente está replicando de manera perfecta a la otra persona sin ser realmente la conciencia de la persona que falleció, ¿no? O de que intentaron trasplantarle. Creo que en ese sentido estamos en pañales y va a ser muy complicado que por lo menos nosotros lo lleguemos a ver. Sí, que ese ya es un cuestionamiento pues ya completamente de otros tiempos, ¿no? O sea, ya es algo de ahorita y hacia allá quiero ir. Eh, o sea, como humanidad hemos vivido muchas revoluciones del conocimiento y hemos vivido muchas revoluciones del pensamiento y siento que ahorita estamos viviendo una. O sea, ya habíamos escuchado desde hace mucho tiempo como esta cuestión de la revolución de la era digital, ¿no? Y como que al principio sabíamos que era importante, pero siento que todavía mucha gente no se la tomaba tan en serio. Eh, y me parece que ahorita está viendo quizás un quiebre en esta conciencia, a lo mejor colectiva que tenemos, de percibir que hay algo diferente en el aire en las cuestiones de inteligencia artificial. Y quise empezar hablando de la metría, de Diderot, y quise empezar hablando como de estos primeros hombres que se debieron a decir que éramos toda materia, ¿no? Y que también los pensamientos eran materia y que eran un misterio de la ciencia y no de la teología, precisamente porque imagínense lo que va a significar en ese sentido poder tener máquinas que ya piensen o sea, de una forma similar a nosotros, que ya sean conscientes, ¿no? Por un lado, o sea, ese debate filosófico que duró tantos siglos y de repente ahora parece que a través de elementos, ahora sí que de la tabla periódica bien diferentes a los nuestros, o sea, de los que está hecho, por ejemplo, un cerebro humano, podemos en parte ir replicando algunos elementos humanos, y no solo algunos, sino quizás los más espectaculares que tenemos, por un lado. Pero por otro lado, también yo sí estoy un poco como sacado de onda, no sé ustedes, pero justo cuando salió el chat GPT-3 y cuando me empecé a enterar un poco más de lo que estaba haciendo Google y cuando empecé a pensar un poquito más en ese tipo de repercusiones, y se me hace interesante porque cuando hicimos el primer episodio de esto, creo que lo pensábamos todavía como es que esto se viene, ¿no? Y se viene en cualquier momento, pero de repente herramientas de ese tipo sí te hacen sentir que ya llegó, o sea, que esto ya empezó de veras. Pero además, perdón que te interrumpa, cuando lo platicamos en ese entonces no fue hace mucho, o sea, lo veíamos en un futuro próximo, pero no literal en meses o un mes, ¿no? Ajá. Fue cuando empezó Eh, el podcast en el 83, verano del 83. y ya ahorita se están perdiendo trabajos de mucha gente por inteligencia artificial y es nada más el inicio. Y siempre que hay algo de este tipo, y lo platicamos aquí en el podcast, o sea, siempre, sí se pierden unos trabajos, pero se crean otros, sí. Pero esta revolución, aún así, de estas máquinas que están haciendo deep learning, o sea, que están haciendo aprendizaje profundo, que tienen la capacidad de aprender de sí mismas, que van ellas mismas cada vez teniendo mayor capacidad, por ejemplo, de hacer análisis de bases de datos cada vez más grandes. O sea, por ejemplo, estaba leyendo que el ChatGPT-3, o sea, que es la tercera versión, pues, del ChatGPT, que cuando inició, la cantidad de información que analizaba era más o menos la equivalente a 500,000 vidas humanas. O sea, tendríamos que tener 500,000 vidas cualquiera de nosotros para poder analizar lo que esa madre analiza así rapidísimo.
y que esa información además cada año se multiplica por 10. O sea, que es como va la tendencia. Y luego que además la herramienta, por ejemplo, que es la competencia de Google, que es muchísimo más grande que esta que ya salió de OpenAI, ¿no? Que es ChatGPT, es el famoso de ahorita. Y entonces lo que esto va a hacer es que esta avalancha ya empezó. O sea, esta avalancha en donde un montón de los trabajos que estamos haciendo ahorita, y hacer un trabajo no solo trae la parte económica necesaria del ser humano para vivir, también tiene una parte que tiene que ver con el sentido de la vida de la persona. Tú quítale a la persona su trabajo y hay una parte del sentido de su vida que se pierde bien fácil si no la sabe reenfocar. Somos seres humanos que una parte de nosotros parecería que está hecha para echar hueva, pero otra parte también parecería que está hecha para trabajar, ¿no? Son esas contradicciones que tenemos como especie. Eh, Lo y mismo que hacer creo, ejercicio. Todo el tiempo preferiríamos tirar huevo, pero cuando haces ejercicio y cuando te esfuerzas demasiado, luego te sientes 1000 veces mejor y luego agradeces que hayas hecho ese esfuerzo. Tienes tu ajá, recompensa sí, de haberte negado a hacer lo que querías. ujú, sí, exacto. Eh, y Creo que el entonces, Dave quería decir algo. sí, a ver, perdón. No, 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 comentar súper rápido a propósito del tema que teníamos el día de hoy, platiqué con un par de amigos que son programadores y ellos sí están realmente preocupados, porque se vino el boom de programadores a partir de la pandemia y muchas personas aquí en México obtuvieron trabajos en Estados Unidos y pueden trabajar desde casa y también esta parte de trabajar en casa se abrió a todo el mundo. Em, el problema es que una de las nuevas herramientas que están utilizando es precisamente el GPT chat, que también te puede ayudar a programar, entre otras muchas cosas. Platicábamos que tiene muchas aplicaciones, pero entre ellas los códigos para poder programar, tú le puedes dar una secuencia específica, obviamente necesitas saber del tema, y digamos GPT Chat te ayuda a mandar un código y ya nada más tú lo arreglas o le quitas o le pones lo que tengas que hacer. Entonces dicen, si estamos preocupados porque ahorita pues obviamente no es capaz de hacer el código, pero ¿cuánto tiempo va a tardar para que realmente pueda hacer el código? Y entonces vamos a perder el trabajo, no 100, o sea, miles de personas que están ahorita trabajando mucho en la cuestión de programar, por ejemplo, que son muchas las personas que lo están haciendo. Y eso, como tú dices, es en los siguientes meses, quizá en un año, ¿no? Sí, es que esto va avanzando rapidísimo y aquí es donde quiero ligarlo con otro tema que platicamos aquí, el cisne negro. Algunas a veces hablamos de este concepto del cisne negro, que son esas disrupciones que no viste venir y que cambian por completo las reglas del juego y que lo que no se adapta se muere. Y hablábamos, por ejemplo, de cómo la pandemia vino a cambiar muchas cosas, ¿no? La forma en la que te educabas, sí, pero también la manera en la que haces negocios y bla, bla, bla. Bueno, la pandemia fue una de las cosas que potenció también todo esto que está pasando con ese tipo de herramientas. O sea, como que eh, se le puso más empeño a meterle muchísimo más recursos a la inteligencia artificial, ¿no? Y es algo que pues ya de aquí ya no se detiene. Y es bien interesante cómo ahorita ya están diciendo, hay un experto en informática que se llama Kai-Fu Lee, tiene un libro muy padre, 2041, eh, y él cree que el 40% de los trabajos que existen ahorita, que no pueden todavía ser hechos por inteligencia artificial y por máquinas y lo que quieran, que en 10 años, para el 2033, ya van a estar cubiertos. O sea, en 10 años, 40%. Y que para el 2041 ya van a ser casi todos, van a quedar muy pocos. O sea, se van a crear otros, pues sí, pero se va a modificar muchísimo todo lo que conocemos. Y entonces, la mayoría de los trabajos que son trabajos que no tienen que ver, por ejemplo, con estrategia, que tienen que ver con análisis, que hay muchos de esos en las empresas, que tiene que ver con cuestiones de contaduría, con cuestiones, todo eso va a desaparecer, o sea, todo eso va a estar completamente hecho por máquinas. Y lo que están imaginándose es que las características que no van a ser, que se van a tardar más en poder ser reemplazadas por inteligencia artificial es pensamiento estratégico, o sea, la inteligencia artificial te va a ayudar a tener todo el análisis de datos más chingón que puedas tener en ese momento en tiempo real
pero que al final de cuentas la mente humana va a seguir siendo más flexible, más ágil, al menos durante los próximos 30 años. Y otra que es muy Sobre evidente todo por el contexto, ¿no? ajá, y otra que es muy evidente es la empatía. Eh, o sea, trabajos que requieran tener un contacto empático entre dos personas. Por ejemplo, algo que se está pensando es que en la educación, o sea, que la educación sí se va a revolucionar por completo, o sea, ya lo sabíamos, pero que todavía va a tener sentido esta figura de tener un profesor, al principio al menos, pero no va a ser ya un profesor que se base como en conocer muchas cosas, va a ser más bien un profesor que te ayude a vivir mejor. O sea, que las cosas que estás viendo en clase te ayuden a ser una mejor persona, a tener una mejor vida, a adaptarte mejor a la realidad y no tanto como al conocimiento técnico, que fue lo que también hablamos un poco aquí en otro de los capítulos, ¿sí, Alfa? No, justamente iba a decir eso, que mencionamos un poco de eso en el de la educación, justamente que ya no somos los profes la parte central que brinda el conocimiento, porque el conocimiento ya es accesible, aunque en el sistema actual todavía lo somos, todavía, por ejemplo, tú y yo que damos clases de filosofía, impartimos, o sea, somos la fuente de conocimiento porque sabemos traducir ese conocimiento a un contexto para los alumnos, por eso somos relevantes. Pero también la contraparte fue la pandemia. Se vio que la educación puede ya ser completamente en línea, pero todavía hay una brecha gigante entre la calidad y entre la, la, la forma de dar clases en línea, como en lo personal, precisamente por todo lo que dices, el contacto humano, el contexto, lo que puede aportar un guía, un tutor a un alumno, eso todavía es invaluable y pues hasta cierto punto todavía es como insustituible. Y aún así, yo creo que va a acabar tarde o temprano siendo también sustituido. O Yo también, sea, pero sí y, se ve que es de y, lo más largo, ¿no? o sea, imagínense que al rato vamos a tener dispositivos en donde vamos a poder ver ahí proyectado algo que no está, que es digital, ¿no? O sea, como si tuviéramos aquí un aparato de realidad virtual, porque ya está realmente integrado adentro, en los ojos, por ejemplo, en la parte visual del cerebro. Imagínense que pudiéramos tener una especie como de avatar digital que te sirve de profesor, que te sirve de guía de vida, que te sirve un montón de madres, porque tiene ahí un chingo de información. Y esa información que además está precisamente hecho para saber utilizarla en el momento adecuado. Y entonces imagínense lo que eso sería, o sea, un avatar digital que se sabe de memoria todos los poemas de Borges y que se sabe de memoria todas las interpretaciones y análisis que se han hecho por los expertos de los poemas de Borges y que se sabe de memoria lo que tú quieras, o sea, de literatura, de filosofía, de ética, o sea, me estoy yendo a human skills, ¿no? Ahora imagínense en lo demás. Sí, Dave. No, y es que además, a partir de lo que dices, es bien interesante porque me metí a investigar precisamente hay muchas inteligencias que se están manejando ahorita desde para dibujo, para escritura, a partir de lo que pasó con GPT Chat, ¿no? Y la mayoría de ellas tienen algo en común, que son realmente todas customizables. No sé cómo se podría decir eso. Digamos que son realmente para lo que tú haces y para cómo tú vives. Por ejemplo, una de ellas que es para Instagram. Esta herramienta utiliza el análisis personal para darte las herramientas y editar los videos y las secuencias de acuerdo a todo lo que tú has subido y te da dos o tres opciones. Y entonces ya lo que tienes que cambiar es mínimo, ¿me explico? O sea, prácticamente hace todo como si tú lo hicieras, te presenta algo nuevo y además te presenta tres opciones que te De, gustarían a de, ti. de hecho, de seguro el rato la vas a poder poner. Quiero que me hagas una edición estilo Quentin Tarantino y la va a hacer en frieguiza, ¿no? Pero fíjate, eso es lo interesante de lo que tú dices. O sea, imagínate, eso es ahorita, ¿eh? Estamos hablando de ahorita ya, eso ya se puede. Sí, eso ya se Imagínate puede. en unos años que realmente ya tengas a esa persona y que además ya conoce toda tu vida, ya conoce cuáles son tus gustos, porque el algoritmo de Google y los algoritmos funcionan de esa manera. Te va arrojando cosas que sabes, que el algoritmo sabe que frecuentas, que te gustan y vas agregando cosas nuevas y te va enviando esas cosas nuevas. Y estamos hablando de ahorita, imagínate en 5 o 10 años. De hecho, hacia allá iba, Dave, porque yo también tuve otro capítulo donde les de personalidad. Imagínense que ese dispositivo que te proyecta tu avatar inteligente y que te guía por la vida y que te enseña y que te ayuda a que tengas una experiencia personalizada de educación en todos los ámbitos de la vida y sea especializada a ti.
¿no? Y que además vaya detectando tu personalidad no por un test específico así de con preguntitas como ahorita, o sea, que vaya almacenando lo que has dicho en toda tu vida, lo que has buscado, lo que has escrito, aunque lo escribas en papel, porque lo va a poder ver, eh, eh, y obviamente lo que has hecho. Y que en base a todo eso vaya sacando una perfilación de ti y que además eso se conecte a un universo de gente y que obviamente esto va a ser, de seguro va a estar protegido de forma anónima, como es el blockchain, pero era con gente. A lo mejor vamos a tener nuestros apodos en blockchain con un chorro de números y ese es Dave y este soy yo y yo no lo sé, pero lo que importa no es eso, lo que importa es que ese avatar digital inteligente que tengas en tu cabeza y el mío se puedan conectar entre sí y puedan darse cuenta en las cosas que tú y yo nos parecemos, pueda recolectar un friego de datos de tu vida y de la mía y pueda ser predictivo de muchísimas cosas, ¿no? De qué me va a gustar más, de qué me va a gustar menos, de qué funciona para mí, de qué no funciona para mí, de qué es lo que quiero. O sea, puedes llegar, yo creo que va a llegar a un nivel de prisión tan cabrona, perdón por la expresión, que ya hasta nos vamos, otra vez vamos a meternos en pedos de, Black Mirror, literal, como la de serie. libertad, o sea, de determinismo, de un montón de madres, ¿no? Porque, o Oye, sea, hasta el robo de la información, imagínate el robo de esa información de las empresas. Si ahorita es relevante con lo que ves en Facebook y en Instagram, imagínate cuando llegue a ese nivel, que sepan exactamente qué te gusta y cómo te lo pueden presentar para que tú lo puedas comprar. Es exactamente lo que tú estás diciendo. O sea, realmente, ¿hasta qué va a estar en punto va a todos ser los ámbitos. y hasta qué punto va a ser algo que realmente me gusta a mí o algo que me están programando para que me guste? No sé, está muy loco. Pero es que imagínate, inclusive aunque fuera en la parte educativa, para asimilar de toda la información para que tú seas the best you can be, ¿no? O sea, es lo mejor que puedes ser. Igual y ya hasta nos quitan una buena parte de la opción al fracaso, de una forma extraña, ¿no? Pero a lo mejor eso va a pasar. Y digo, igual y nos conviene como individuos, pero está raro, o sea, está raro pensarlo, ¿no? Que quizás hacia allá vayamos. Y luego aparte, o sea, aparte de esta cuestión como de todo de todo a la carta, la educación y todo lo demás, también se me hace interesante pensar en la parte económica. Y ya ahorita, creo que fue Andrew Yang en Estados Unidos, creo que fue él, un político de los presidenciables, que él ya decía que teníamos que empezar a tomarnos un poco más en serio esta idea del salario universal. O sea, de que todas las personas tengamos un salario independientemente de que no hagamos nada. Y él no lo decía como le diría, por ejemplo, a alguien del estilo de AMLO, ¿no? Él lo dice por otra cosa. O sea, él ya está previniendo que estos cambios tecnológicos le van a dar en la madre a muchísima gente, porque le dan en la madre a muchísimos trabajos, porque alguna de esa gente sí si el sistema sí va a encontrar la manera de reencauzarla a otro trabajo que todavía sea vigente, pero que no vamos a poder con toda. Y que mientras más tiempo pase va a ser más difícil y va a haber más gente desempleada y entonces vamos a requerir vivir de otra manera. Y los gobiernos van a tener que intervenir para que la gente tenga con qué vivir, porque si no lo que va a pasar es que vamos a tener sus magnates que tengan todo, eh, y la gente común y corriente pues va a estar difícil para el resto sobrevivir en el mundo. Cuando sería una contradicción, ¿no? Porque con inteligencia artificial debería ser la época más sencilla para sobrevivir en el mundo. Es A cómoda. veces, a veces hablando con mi mamá, me dice mucho de que es que ahorren desde ahorita y para la vejez y lo que sea. Pero es que estamos en un momento bien raro. Igual y cuando nos toque a nosotros estar en esas edades, quizás ya exista eso del sueldo universal a lo mejor, porque el mundo ya va a estar muy automatizado para muchas cosas, ¿no? Y es algo que, o sea, la parte a lo mejor más cruda que se nos viene son estos 2 décadas o 3 décadas que vienen, de estos cambios de inteligencia artificial durísimos. Sí, Dave. No, sobre todo por lo que dices o sea, lo que está sorprendiendo de este tema y la relevancia que tiene ahorita es ese, o sea, esto avanza de manera exponencial rapidísimo. Yo me acuerdo que platicaba de este tema con ustedes hace un par de semanas,
que lo descubrí 2, 3 semanas, que lo vi, y que yo les decía que había varias escuelas que ya estaban, que no sabían qué hacer. Y una de ellas, por ejemplo, pues obviamente estamos en este negocio y sabemos, conocemos gente. En el TEC de Monterrey realmente estaban preocupados porque les piden mucho trabajo de investigación y mucho trabajo de escritura a los alumnos. Incluso ellos tienen programas para poder definir si lo que ellos escribieron lo agarraron de algún lugar, es decir, si son plagios de otros ensayos de otras personas. Tienen un software especializado y no pueden detectarlo. O sea, esto no lo pueden detectar y prácticamente la mayoría de los alumnos ya lo utiliza en el TEC de Monterrey, como estoy seguro que en muchísimas preparatorias y universidades del país ya lo utilizan. De hecho, yo también lo utilizo para hacer varias cosas y hay momentos en el que ya no, o sea, está saturado el sistema. El mismo sistema te dice, no puedes entrar ahorita, está saturado. Me agrada ver que, por ejemplo, ellos están utilizando un sistema en el cual ya puedes ver en su página en el TEC que van a tratar de cambiar la manera en cómo ven las cosas. O sea, en vez de verlo como si fuera el fin del mundo, están invitando a los maestros y a los alumnos a encontrar una manera adecuada para utilizar estas herramientas. De hecho, me metí a no voy a decir los nombres, pero me metí a 2 pláticas diferentes de 2 universidades mexicanas de ese tema. O sea, de hecho eran de ChatGPT y cosas de ese tipo. Y en una de ellas estaban muy preocupados por la parte de cómo evaluar otra vez, como en lo chiquito, ¿no? Y yo sí me metí como a decirles, es que yo siento que la parte, o sea, en realidad para la educación tiene muchas ventajas esto. La cosa va a ser, para mí el reto es, ahora, ¿cómo fregados preparamos a los alumnos para que cuando salgan de aquí estén más o menos capacitados para poder sobrevivir en este mundo que va a ser completamente diferente? Porque muchas de las cosas que se están enseñando ahorita en la universidad van a salir los alumnos de la universidad y van a ser obsoletas ya. Y no van a tener espacio de trabajo. O sea, por eso a lo mejor ahorita ya hay que enfocarse quizás en tener una muchísimo mayor flexibilidad mental que en cualquier otra cosa, o sea, para adaptarte a muchos tipos de trabajos diferentes. Porque o sea, porque de otra manera va a estar bien difícil, o sea, está canijo, ¿no? No se puede competir contra una inteligencia artificial que no descansa, que todo el tiempo está aprendiendo. Nosotros somos seres biológicos. Nosotros tenemos que comer y tenemos que dormir y tenemos que divertirnos también y tenemos que hacer relaciones sociales. Esa madre no. Esa cosa nada más tiene que aprender y seguir aprendiendo y no descansa y piensa más rápido que nosotros. Eh, Quizás al final, no sé, o sea, hay otras vueltas esto es algo que pienso desde hace mucho, ¿no? Pero quizás al final esta competencia entre Adam Smith y Karl Marx, que todo el mundo pensó que Karl Marx perdió, a lo mejor Karl Marx va a acabar ganando. A lo mejor este mundo a la larga va a ser completamente sostenido por inteligencia artificial y por robots y ya, todos vamos a ser Oye, vamos a sostenidos acabar y por el vamos a acabar Estado. todos gordos en nuestras naves como en Wall-E, ¿no? Ajá, No, sí. porque si en verdad nos rige esta inteligencia artificial, o Bueno, si en sí, lo verdad, va a evitar. exactamente, porque sabe que no es lo mejor. De hecho, ya hay planes proyectados, o sea, por ejemplo, los seguros. Se podría hacer al rato que tú des permiso otra vez a que una empresa tenga todos tus datos. Y todos tus datos no me refiero a lo que otra vez, no me refiero a los datos de tu celular, me refiero a lo que haces todos los días, cualquier cosa, ¿no? Y entonces imagínate que tú tienes una empresa de seguros de vida y cada que te comes un pinche tortillón de charrón prensado así todo marranísimo, te suba 1 centavo lo que te acaba costando tu póliza, ¿no? Porque te estás metiendo un chingo de colesterol en las arterias. Y si lo haces una vez no hay pedo. Pero si resulta que eso acaba siendo tu costumbre a la hora de alimentarte, va a empezar a subir un chingo como lo que acaba costando tu seguro. Pero si luego vas a hacer ejercicio y eres estable en cuanto corres y nadas, ok, eso hace que se te reste, ¿no? Y esas cosas, lo interesante es que de esas madres es que ese tipo de mecanismos te modifican la conducta. Eso es lo que hace una ciencia que se llama la economía conductual. Y es eso, o sea, es encontrar la manera
de irte modificando tu conducta sin que te vayas dando cuenta. Y esa es una de ellas, ¿no? O sea, nada más con lo que te va a salir de caro tu maldito seguro de vida o con tu maldito seguro de gastos médicos, por ejemplo, ya vas a empezar a comer un poco más sano, ya vas a empezar a hacer un poco más ejercicio, ya vas a empezar a hacer lo que sea, ¿no? O sea... Pero luego también va a llegar el seguro pirata aquí chilango que te va a decir, yo no te aumento el precio, perro, usted come como quiera. Y pues luego la gente se va a ir ahí. O la gente también es capaz de decir, pues a la fregada el seguro, yo vivo y muero como siempre, ¿no? Pero siento que caen en la bancarrota o seríamos de gente con mucho, mucho billete. Y sí, obviamente va a haber la gente que se rebele, pero ¿qué si llega un momento en que sea un mandato de gobierno que podría ser? Es como la Porque también legislación de los como, autos. Antes el seguro era opcional, ahorita ya no. sí, es que como sociedad nos conviene que la sociedad sea más sana. O sea, otra vez, vean lo que pasó en el COVID. Mucha gente no solo se murió por COVID durante el COVID, se murió porque no había camas en los hospitales y se enfermó de otra cosa que era fácil de curar en un hospital, pero no había atención para ellos porque no había gente. Si hubiéramos tenido una sociedad mucho más sana, esas camas no hubieran estado así saturadas. En los hospitales mucho menos gente se hubiera muerto. Entonces, hasta por una cuestión de contrato social, nos conviene una sociedad sana. Y cuando esas herramientas existan, a mí me da todo el sentido de la vida que intenten irnos llevando hacia allá. Yo me acuerdo mucho de mi casa y me acuerdo mucho de cómo comíamos todos los días juntos en la mesa y cómo cuando teníamos problemas que se venían tiempos difíciles de dinero, por ejemplo, o lo que fuera, mi mamá siempre, mi papá y mi mamá eran muy hábiles para buscar la manera de economizar, ¿no? Desde lo que íbamos a comer, lo que íbamos a hacer. Bueno, así el rato va a ser a lo mejor con todo. A nivel familiar vamos a tener a lo mejor un seguro que esté regulado por los hábitos familiares de alimentación, ¿no? Y de sueño y de todo lo demás. O sea, está bien loco. Bueno, a mí se me hace bien loco pensar en todas las posibilidades de lo que se viene, o sea, de cómo se va a abrir esto eh, y de cómo se va a modificar la vida. Hay un cuentito que habla de inteligencia artificial, ahorita no recuerdo el nombre, pero justo tocaba un tema similar a este, o sea, decía, es que inclusive imagínense un seguro, un seguro de vida que te aumente el costo del seguro de vida, por ejemplo, dependiendo de la persona con la que estés saliendo, ¿no? Por ejemplo, o sea, porque va a detectar, por ejemplo, qué tipo de actitudes y conductas tiene la otra persona y si es un buen match y es un match que te va a llevar a hacer cosas constructivas o más bien destructivas y en base a eso te va a modificar los patrones del cobro del seguro. Puede ser. Tengo un O compa al sea, que le hubiera subido un chingo el precio conociendo a sus parejas. No va a dar nombres, pero pues, no está bien hablar de sí mismo en tercera persona, Alfa. Si puedes decirlo en primera persona. no, yo estoy bien. Todos sabemos que no soy yo. Todos sabemos que no soy yo. Eh, pero bueno, o sea, no sé, son como que algunas reflexiones como de todo esto. No sé ustedes qué piensan, o sea, yo sí, todo esto me emociona muchísimo, pero al mismo tiempo sí también me preocupa, son las dos. O sea, como que estoy en un momento en que sí pienso, o sea, ¿qué demonios tenemos que hacer? ¿En qué nos tenemos que preparar ahora? ¿No? O sea, para poder seguir siendo empleables mientras toda esta revolución se sigue cada vez haciendo más dura, más fuerte. O sea, ¿hacia dónde te haces? Creo que ahorita ya hay muy pocos espacios seguros porque hay muchas cosas que no puedes predecir. O sea, precisamente como es tan complejo el fenómeno. O sea, inclusive ahorita hablamos de la empatía y hablamos de la estrategia y todo lo demás. Bueno, es que realmente, o sea, eso pensamos que va a ser lo que va a durar más tiempo, pero aún así no sabemos cómo se va a modificar eso, inclusive a la hora de hacernos, a la hora de ya materializarlo a oportunidades de ganarte la vida, ¿no? Vamos a tener De que maneras más o menos achilangarnos. dignas. Ya ves que ellos como pues son hiper creativos para salir adelante, para ganarse la vida. Y creativos no siempre en la mejor manera, o sea, son a veces
pero su creatividad es de admirar, o sea, verdaderamente cada vez sacan cosas más increíbles y locas precisamente por el contexto y el medio ambiente tan difícil en el que tienen que, pues, que salir para adelante. Entonces, yo creo que vamos a tener que hacer mucho eso. Yo tengo algo que decir sobre el arte, sobre esto respecto al arte, Dave. Nada más antes de que empieces, Alfa, pues se puede hacer un estudio bien chingón de lo que acabas de decir de Ciudad de México, nada más en el metro, nada más con los vendedores del metro, ya nada más ahí, nada más ahí. Pues, haz de cuenta, la otra vez estaba platicando con una amiga que ella decía que en la comunidad artística, hay mucho descontento ahorita precisamente porque ya hay herramientas de inteligencia artificial que tú les puedes decir, utiliza el estilo de tal pintor y hazme una pelea de ninjas. O utiliza, y luego que muchas veces es este autor vivo, ¿no? O este diseñador vivo o este artista vivo. Y que pues ya lo puedes sacar tus nuevas obras con otros temas diferentes, pero con el estilo completo de la inteligencia artificial y que están enojándose pues porque no ganan regalías, nada de eso. Creo que hay muchos temas que salen de aquí. El primero que yo quisiera tocar es que pues eso sí, o sea, se me hace como un berrinche innecesario decir que deberías ganar regalías porque una inteligencia artificial copia tu estilo. Cuando artistas que se inspiraron en otros artistas han existido desde el inicio de los tiempos y cuando los piratas que plagian estilo también han existido desde siempre. Y entonces lo que hace más bien digamos, el gremio, lo que hace, porque ahora también, nunca antes el arte había sido tan producto de consumo generalizado. Mucho tiempo fue un producto de consumo, pero sobre todo como desde la aristocracia para demostrar ciertas cosas, pero nunca había sido un consumo tan generalizado. Entonces lo que se hace muchas veces es, pues yo no consumo el pirata, mejor me quedo nada más con el original. Sé que hay muchos piratas, pero solo le voy a dar preferencia a lo que es el original. Entonces, en ese respecto, a ese debate, pues creo que no habría mucho que decir. O sea, pues sí, la inteligencia artificial puede copiar tu estilo, pero pues tus originales son tus originales. Y también ese ha sido un tema siempre en la historia del consumo en el arte. Y el otro es el que, pues es que no solo ya luego el arte va a imitar los estilos, sino que igual y hasta va a superar y cuando mucha gente ya, o sea, a la que no le importa el nombre, a la que no le importa nada, tal vez ya solo va a consumir arte generado por inteligencia artificial. Y eso, pues, dices, pues sí, qué lástima, van a hacer mejor arte que nosotros en cualquier tipo de rama, van a construir mejor, van a pintar mejor, van a esculpir mejor, van a hacer lo que sea. Pero también creo que siempre va a haber puristas, siempre, siempre, siempre va a haber puristas. Y creo que aquel que tenga, o sea, tal vez ya van a ser menos los artistas que iban de eso, pero también siempre creo que va a haber gente muy ultraconservadora que nunca va a comprar una obra de arte hecha por una inteligencia artificial y que se va a asegurar de que lo compre un ser humano. Eso casi lo puedo asegurar sobre todo porque creo que es un principio que se ha venido repitiendo pues en la historia de las modificaciones técnicas, tecnológicas y de los avances. Entonces, yo por ejemplo lo pienso como si el arte cumple distintas funciones, se cumple distintas funciones a lo largo de la historia. Dos de las más comunes hoy en día, una es objeto de consumo y la otra es expresarse, ¿no? Si tú haces tu arte para expresarte, entonces que no te importe lo que hagan las demás inteligencias artificiales o los demás artistas. Tú vas a utilizar el arte como tu medio de expresión. Si es para consumir, creo que siempre va a haber todavía un mercado ahí, tal vez no vas a tener que ser mejor, tal vez vas a tener que ser más notable, y tal vez más único o más humano, quién sabe. O sea, sí se viene algo terrible, pero, o sea, terrible en el sentido en que se van a limitar muchísimo todas las puertas que ahorita hay porque hay mucha gente que vive del arte y hay mucha gente que vive bien, porque todo el mundo consume.
y con el Internet se ha abierto la demanda de una manera increíble. Eso se va a reducir, pero creo que digamos como por principio digamos ético, como por nada más como un principio, no hay nada malo en ese sentido, nada más que sí va a ser muy voraz lo que se viene respecto a eso. Fíjate que sí me puse a pensar en ese tema. Bueno, bueno, la gente no sabe. Tú sí, Alfa, pero bueno, hubo un tiempo que yo pensé, estuve a nada de estudiar composición musical, a nada. De hecho, ya tenía todo listo para irme ya a México a estudiar eso y una de las cosas que quería hacer era hacer composición para cortometrajes, para cine, para cosas de esas. Y sí musicalizar algunos cortos. Eh, y durante mucho tiempo me quedé pensando, o sea, ¿qué hubiera pasado en mi vida si me hubiera ido por esa línea? Pues seguro si me hubiera metido para allá y lo que sea. Pero ahorita sí digo, no manches, a lo mejor si hubiera acabado en eso, se me hubiera acabado ese trabajo bien fácil, por lo de la inteligencia artificial, ¿no? Y creo que es algo que le está pasando como a mucha gente, o sea, que ahorita mucha gente está viendo que a lo mejor cada vez es más difícil, y siempre ha sido difícil vivir de artista, ahorita a lo mejor va a ser más. Sí creo en tu parte de que siempre va a haber puristas, claro que sí, pero sí siento que va a haber, yo como lo veo es, creo que se vienen décadas bien complicadas una década difícil para ser un artista, en donde van a tener que hacer lo que siempre han hecho, o sea, que es no solo vivir del arte, vivir de enseñar cosas que tengan que ver con el arte y otras cosas más en la periferia. Eh, pero igual íbamos a llegar a un momento en donde precisamente la inteligencia artificial nos permita como individuos tener muchísimo más tiempo libres para nuestros placeres y nuestros socios, y ahí se puede resignificar el arte y a lo mejor vamos a tener mucho más tiempo que en toda la historia, allá a nivel como individual, o sea, como si fuera per cápita, para explorar esa parte, ¿no? O sea, si nos van a quitar tantos trabajos de negocio, tantas cosas útiles, así en el sentido más técnico de la palabra, pues entonces a lo mejor se va a abrir un abanico muy interesante para la creatividad humana. Sí, sí, Dave. Y es que además yo tuve un roommate, le mando saludos, sé que no me está escuchando, pero Luis, él es saxofonista, un amigo mío, y participé con él escribiendo algunos jingles y aprendí un poquito de eso, ¿no? Y yo me imagino esta parte que tú dices, entonces yo como consumidor quiero, por ejemplo, esto que tú dices, ¿no? Quiero para un corto en específico, para un comercial, quiero este tipo de música que tengo en mi cabeza, entonces yo le pido a estos músicos que la realicen, ¿no? ¿Cuál es el problema ahí? Que obviamente se tardan, que obviamente pues tienen que musicalizar, tienen que escribir, tienen que presentar y después de que lo presentan todavía el cliente dice, ¿sabes qué? No me gustó esto, arréglalo. Y viene ese vaivén como por lo Y es menos tres caro. veces, ¿no? Tres veces y luego pues está la factura y ahí está el precio, ¿no? Entonces pues time Muy consuming, costoso. consume mucho tiempo y tienes que pagarle al artista, ¿no? Ahora imagínate que no tarda en salir, además porque tenemos el problema del copyright, han habido muchas páginas que ya te abren música para que tú puedas escoger, que no es música de nadie, sino que es, digamos que tiene abierto eso, ¿no? Imagínate un programa como GPT Chat que tú le puedas decir, igual como lo puedes hacer ahorita, oye, ¿sabes qué? Tengo un podcast que tiene este tema y quiero que lo musicalices con música rock y esto y aquello, ¿no? Te lo va a dar inmediatamente. Y además de que te lo va a dar inmediatamente, o sea, el costo es ínfimo, porque pues obviamente el costo que va a tener va a ser anual, y sobre todo si eres una persona que te dedicas a eso, no te va a costar prácticamente nada y te va a dar Y opciones para oídos ilimitadas. normales va a estar chingoncísimo. Y además, no me gustó, le pico otra vez y te da otra versión, ahora me lo encumbia, o sea, va a ser, da un poquito de miedo por lo que tú dices, o sea, da un poquito de miedo pensar que en los próximos 3 años muchas personas en muchísimos diferentes tipos de trabajo, pues sí van a perder su trabajo literal o por lo menos se va a ver muy disminuido, ¿no? O sea, sí está cañón, la verdad. Sí, van a tener que adaptarse. Es readaptar lo que hacen con las habilidades que tienen. No sé si quieres agregar algo más, Alfa. Por ahí, Irma Duhelvi, que nos escuchas, ella es artista. Yo le estaría interesante ahí que nos ponga su opinión, el mismo Eduardo.
de todo eso, o sea, en cuanto al arte y lo que se viene. Pero bueno, ya por último, mi última idea, y ya lo que ustedes quieren agregar. Últimamente me pongo a ver mucho en videos de YouTube, videos bien estúpidos donde está Trump, Obama y Joe Biden hablando de cualquier estupidez, pero o sea, son las voces de ellos, pero no son ellos, o sea, alguien lo escribe y suena muy bien, o sea, suena muy parecido a ellos en la vida real, o sea, es su misma voz manipulada por una inteligencia artificial. Y esto cada vez es más avanzado y se puede, ya estamos a nada de que sea gratis hacerlo hasta con video. Y todo eso me hizo recordar un capítulo que me encanta de Black Mirror. Creo que es el primero de la segunda temporada, se llama Be Right Back. Eh, y es una pareja que creo que son esposos jóvenes y el esposo se muere al inicio del capítulo, perdón por los spoilers, pero ya es capítulo muy viejo, y lo que hace la esposa, como en todo su duelo, que se les está haciendo muy difícil, es contratar un servicio, y lo que hace el servicio es que a través de un análisis de todo lo que su esposo puso en redes sociales durante toda su vida, recrean una inteligencia artificial con inteligencia general, se supone que real, eh, que emula a su esposo. Y entonces piensa como su esposo y reacciona como su esposo. Y ahí está la chava que puede tener un contacto con él, ¿no? Al principio a través de redes sociales, pero ya después inclusive adentro de un cuerpo ficticiamente creado ahí enfrente de ella, ¿no? En una bañera creo que lo hace. Eh, y sí está loquísimo, pero a lo mejor esto de resucitar a los muertos lo vamos a hacer de esa manera. O sea, ya no está tan loco, por lo que les mencionaba hace rato. O sea, ya cuando tengan acceso no solo a las redes sociales, sino lo que hagamos todos los días y lo que digamos todos los días durante muchísimos años, pues a lo mejor alguien nos podrá emular, ¿no? Es una cosa muy extraña. Pero bueno, De hecho, eso mismo sale en una película que se llama justamente Inteligencia Artificial. Reviven a la mamá, a la mamá del niño artificial por un día. Y ya pasa un día con ella. Porque ella lo había abandonado porque era en realidad un robotcillo. Ya no me Y acordaba de esa cumple, película. por primera vez cumple su diseño de pasar así un día completo con su mamá. Y ya. Pero como 3000 años después. Y yo quisiera decir para cerrar dos cosas. La primera, ¿qué tan lejos estamos de algo así? Digo, obviamente no de recrearlo como un robot, sino que precisamente lo que venimos platicando, que hay una inteligencia artificial tipo GPT Chat que actúe exactamente como tú, incluso como un avatar, en todo lo que has hecho, en todo lo que has escrito, y posiblemente tenga respuestas muy similares a las que tú tendrías. O sea, eso está muy próximo. Y lo segundo, también recomendarle a la gente que si no ha visto esa serie, porque es una serie viejita, Black Mirror, véanla, es más trascendente que nunca. Me acordé de otro capítulo precisamente por lo que dijiste Viejita. que va, que es muy posible que también pase, que era acerca de una persona que quería borrar, o sea, que ya no tuviera interacción su expareja con él. Y todos tenían un chip interno para poder ver cosas, algo muy similar a lo que quiere vender Elon Musk para poder aprender lenguajes, etcétera, algo muy similar, ese chip. Y lo que hace este chip es que te bloquea. Haz de cuenta que no puedes ver a la persona literal, no la ves, ni puedes hablar con ella, escuchas white noise todo el tiempo. Entonces, híjole, pues hoy es ficción, en 20 años, quién sabe si lo sea, está súper interesante. Y nada más agradecer, me sigo genial el tema. Alfa. Yo solo quiero cerrar Dave, dices, diciendo dices que Shawshank Redemption es vieja y luego dices viejita, muy viejita, y luego dices que Black Mirror es muy viejita, no sé de qué hablas, pero bueno, tenemos una concepción del tiempo muy diferente. Perdón, Alfa. Es eso, es eso. es eso. Yo quiero terminar diciendo que el peor escenario posible de lo que se viene respecto a esto no lo podemos imaginar, ni el mejor escenario posible lo podemos imaginar. Está completamente fuera de nuestras posibilidades con nuestros cerebros limitados. Eso es todo. Sí, estoy de acuerdo.
Y bueno, la verdad es que es un tema que da para muchísimo. No sé si más adelante tendremos un volumen 3. No sé por qué las cosas avanzan tan rápido que no lo sabemos. Lo Lo van a que sí hacer nuestros sabemos, avatares, burlándose de nosotros. El día que nos quiten vaya el trabajo genial. a todos, Así va la a empezar. inteligencia artificial, Vamos a ser hacemos el podcasters tercero. ya 100%. Lo que sí sé es que nos gustaría que nos dejaran sus comentarios, como siempre, que nos digan de qué temas les gustaría que platicáramos o que nos digan qué opinan de este tema. La verdad, siempre los leemos. Muchas gracias a todos de verdad por escucharnos y si conocen a alguien que crea que le puede gustar este contenido, por favor, invítelo. Adelante. Creo que el siguiente va a ser un episodio especial. Justamente vamos a responder una solicitud. Y entonces el siguiente va a romper un poquito el orden normal, pero porque vamos a hablar de algo solicitado. Está padre, estamos abiertos, obviamente, siempre y cuando sea más o menos dentro del encuadre de los temas que nosotros platicamos. Digo, si nos piden por ahí algo súper raro, no será así, pero si nos piden algo que más o menos esté dentro de nuestro rango de conocimiento, estamos súper abiertos de hacerlo y de poder platicarlo con mucho gusto. Muchas gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana aquí en su podcast de La Risa y el Olvido. Gracias.